Aló, ahí sí confirmen si me escuchan. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Luisen. Sí, sí se escucha. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Licen. Teresita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Didi, muy Buenas buenas noches. noches. Stephanie, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta quinta y última unidad que ustedes tienen dentro del proceso educativo correspondiente a noveno año de educación general básica. Bienvenidos. Ustedes ya pueden observar que en su aula virtual ya se encuentra activado el foro y las actividades correspondientes a esta semana. Así es que les deseo suerte en las actividades. No se descuiden, sigan cumpliendo a tiempo todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Tenemos aquí el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en Ciencias Sociales, en unidad número 5, América Latina y el Mundo Moderno, con el tema número 1, los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, la economía latinoamericana durante el siglo XIX. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente tarea? Responda a las siguientes preguntas. Primero conteste, ¿de qué forma argumentaría que existe características sociales, políticas y económicas en la sociedad latinoamericana actual que fueron heredadas de la colonia? Tienen que ustedes, y de hecho prácticamente esta respuesta se encuentra en su material de apoyo. La siguiente dice, ¿cuál de estas medidas económicas sería una forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? Tenemos la opción A, reducir la industrialización; la B, utilizar las materias primas que extraen para procesarlas dentro del mismo país y vender los productos al mercado internacional; y la C, el incrementar los impuestos. ¿Cuál piensan ustedes que sería? Tienen que marcar y también tienen que determinar el por qué. Y por último, tienen la actividad 3 dentro de esta tarea que dice responda. ¿En qué sentido la independencia creó una realidad política y económica distinta a la colonial? Entonces ustedes tienen que, esas son las tres preguntas que contiene la presente tarea, a las cuales ustedes tienen que responder en función del material de apoyo y también de lo que vamos a explicar en la clase del día de hoy. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental con todos los datos que ustedes tienen ahí, que se les solicita. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen información para el desarrollo de los recursos en plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, las economías latinoamericanas del siglo XIX, correspondientes a la semana número 1 del 19 de junio del 2023. En cuanto a los criterios de configuración, entregas de tarea, esta tarea permite entregas desde el 19 de junio, la fecha límite de entrega es del 31 de julio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de agosto del 2023. Ahí se acaba todo este proceso educativo. Así que tienen toda la información pertinente para que sigan desarrollando la tarea, para que sigan desarrollando las preguntas que se ha planteado para la presente semana en función de las actividades, las tareas que ustedes tienen. A continuación vamos a iniciar ya con el proceso de explicación del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Vamos a ver y vamos a iniciar. Y vamos a ver los estados nacionales latinoamericanos. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Sencillamente los criollos pasaron a ser la clase dirigente en lugar de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterable. Dicho de otra manera, cuando hablamos de posición social en relación al componente étnico, eso quiere decir que los blancos, los españoles, eran quienes estaban al mando, quienes estaban al control del poder en todo el territorio. Esto cambió con la liberación de los procesos de independencia a manos de los criollos. No cambió. Simplemente, ¿qué es lo que se hizo? Se cambió la clase dirigente de los españoles
por la de los criollos, y eso fue todo lo que pasó, pues la segregación, la discriminación racial, obviamente continuaba mucho más latente, igual como que no hubiese pasado absolutamente nada. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las oportunidades. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en territorio europeo. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos de parentesco y por lo tanto la lealtad política y económica. Dicho de otras maneras, estos vínculos matrimoniales eran prácticamente arreglados, por decirlo de otra manera, entre solo grupos de élite, donde muchas veces los novios, tanto la novia y el novio, ni siquiera se conocían, sino tenían la obligación que casarse por los compromisos sociales, económicos y políticos que detentaban sus padres y que tenían que estar legalizados a partir del vínculo matrimonial. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia, las reuniones sociales, que diferían dependiendo de cada estrato social, eso quiere decir de cada nivel social. Con respecto a la región, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos la iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y también de los de defunción y siguió regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico, e injerencia en la población de todos los estratos en las nuevas naciones, su posición fue debilitándose paulatinamente, especialmente cuando se establecería un Estado laico. Ahí prácticamente desaparece ese poder que tenía la Iglesia Católica, que tenía la religión, sobre las actividades sociales, culturales, políticas dentro de cada uno de los estados. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduran en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana hasta nuestros días, hasta la actualidad. Aunque se hayan modificado con el transcurso de los años, siguen siendo la misma estructura. Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el componente étnico aún determinaba la posición social, si bien los ideales de equilibrio y la igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Así el gobierno pasó de manos españolas a manos criollas y no ha pasado absolutamente nada con el resto de derechos que debían ostentar este nuevo Estado. Pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, al igual que los tributos indígenas en general. La condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que antes los protegían y que era parte del proceso político de los españoles. Recordemos que en este proceso de independencia los nativos latinoamericanos estuvieron divididos. Unos lucharon en los ejércitos españoles y otros lucharon en los ejércitos independentistas, porque cada uno tenía su propio criterio y buscaba su propio beneficio y su propio afán. Es por eso que los reyes de Castilla, los reyes españoles, determinaron las leyes de Indias, quienes prácticamente a través de este proceso jurídico protegían al indígena, le daban determinados derechos y determinadas facultades, favoritismos. Pero obviamente que al vencer el ejército libertario, todas estas leyes fueron abolidas y se hicieron obviamente pensando en los individuos más que en las comunidades. Hasta ahora muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales dentro de cada uno de los estados.
Por otro lado, todos los países independizados continuaron manteniendo a la religión católica como religión oficial hasta el advenimiento de las ideas liberales y del laicismo. La religión, que fue en un momento el elemento unificador de los nacientes países, más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales. El catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa aún la fe católica. La economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia. El colonialismo forjó, aparte de la explotación de materia prima, una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinan el estatus. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta la actualidad a pesar de la influencia de las culturas y modas de otros países. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, entre otras, son expresiones del ser de la sociedad latinoamericana. Hemos adoptado nuestra propia identidad en todos estos campos sociales. En cuanto al valor de la independencia, independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano e independiente para una sociedad? El concepto de soberanía se permite al uso legítimo del poder político porque en este se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia. Por eso debe ser una libertad responsable que no piensa únicamente en el individuo y la satisfacción personal, una libertad consagrada en las leyes y moldeada para ellas, que tiene que ser más bien de carácter social, de carácter globalitario dentro de una sociedad. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado. Y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de lucha, que dejaron campos devastados, familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía. Pero con justa razón podemos decir, eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales económicas quedaron lamentablemente intocadas. Todas las estructuras, el poder de dominio, las estructuras de dominio nunca se los tocó y se siguió manteniendo los estratos por castas, por razas. Sin duda lo experimentado durante las guerras de independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad, además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX, y siglo XX. Los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en primera instancia, en especial con Gran Bretaña y posteriormente con Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materia prima y, por el contrario, permanecieron endeudados y económicamente dependientes de estas grandes potencias, lo que se le conoce normalmente como la famosa deuda externa que nosotros tenemos hasta la actualidad y que lo heredamos desde el mismo proceso de la colonización. En cuanto a la revolución industrial, a partir de los avances tecnológicos del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en Gran Bretaña empezó un proceso de transformación social, económica y política denominada revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815, tras el fin de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo,
pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. Esos son los países en los cuales se establecieron. En cambio, en el resto de los países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas. Por ejemplo, el País Vasco y Cataluña en España fueron ejemplos en los cuales prácticamente fueron eh, segregados de este proceso de transformación, de este proceso de evolución industrial. En cuanto a las condiciones favorables, los avances en higiene, medicina y alimentación permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran y a su vez más población significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil y sobre todo más demanda de productos manufacturados. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción en determinados sectores. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina a vapor. Inicialmente se aplicó a la fabricación de textiles y a la agricultura. Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria en la producción y por ende muchas de las personas que en un inicio estaban a expensas de la evolución industrial se quedaron en la desocupación por la tecnificación y por la automatización de procesos de producción. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponían la principal fuente de energía para las máquinas de vapor y Gran Bretaña tenía grandes minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y una política exterior bastante expansiva. Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que valoraba el trabajo comercial e industrial. En cuanto a los cambios de las relaciones sociales, fueron fundamentales a partir de esta evolución industrial. También se dieron cambios bastante preponderantes. Las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios. Así apareció las fábricas en las que se concentraban los trabajadores. Paulatinamente, la industria textil pasó de una producción artesanal hecha en pequeños telares en los que el trabajador participaba en todos los procesos de fabricación y en los que eran dueños de los insumos de producción y del producto final, a una industria masificada en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños de la maquinaria y tampoco del producto final. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, éste les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos, ya que si bien se necesitaban mutuamente, también mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, de descansos, de salarios y de otros beneficios laborales que hasta aquel entonces eran totalmente inexistentes y obviamente se desarrollaban el trabajo de una forma bastante precaria. De hecho, las condiciones laborales durante los siglos XVIII y XIX fueron muy precarias. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias, no había vacaciones, los obreros podían ser despedidos sin aviso alguno, niños y mujeres trabajaban, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres normales, un hombre promedio. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo. Los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo que determinaban las máquinas. Con ello, estos quedaban la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y de hierro. Por ello se pasó a usar carbón mineral en lugar de carbón vegetal. El primero facilitó la fundición del hierro, por lo que se podían producir más objetos en este metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial
un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que en el siglo XIX se fusionaron la máquina a vapor y las industrias del hierro y del carbón en la transportación y en el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, en el siglo XVIII, la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón y lana, cada vez más baratas y más finas, mejor elaboradas. Adicionalmente, las familias redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. Se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros, estadios de fútbol, cafés y otros centros de agrupación social. Y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y también la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se desataran varias huelgas en relación a los movimientos obreros que se iban estructurando. Los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno y también mejores condiciones de vida laboral en relación a sus organizados. En cuanto al capitalismo, el capitalismo es el sistema económico que se formó a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado a la revolución industrial, y desde entonces ha ido evolucionando y expandiéndose hasta llegar a ser el sistema mundial actual. Este sistema económico se caracteriza por, en primera instancia, la propiedad privada. Segundo, la búsqueda del máximo beneficio. Tercero, la importación del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda. Y por último, el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y también del consumo. El capitalismo como sistema se ha expandido y afianzado gracias a tres características de la revolución industrial. En primera instancia, el crecimiento de la producción manufacturera. En segunda instancia, la expansión de las ciudades. Y en tercera instancia, el comercio internacional en relación al crecimiento de la producción manufacturera, desde la invención de la primera máquina textil en Gran Bretaña, el desarrollo técnico pronto se generalizó para la producción de bienes y también para el transporte, en la medida que se encontraban disponibles más productos y a precios más bajos. Se aumentó el consumo, de lo que a su vez exigió un aumento constante de la producción. En cuanto a la expansión de las ciudades, el desarrollo de centros industriales en las principales ciudades trajo consigo el establecimiento de los trabajadores y sus familias en sus alrededores, con lo que las ciudades crecieron en tamaño y también en población. Esto exigió la construcción de nuevas vías de comunicación, implementación de medios de transporte para llevar a los trabajadores y las materias primas hacia las fábricas y los productos al mercado. Y por último, el comercio internacional. El capitalismo como sistema económico también se extendió y se avanzó porque Inglaterra requería mayor cantidad de materia prima, en especial el algodón, que no podía satisfacer internamente y a la vez necesitaba llevar sus productos al exterior para que la creciente capacidad de producción no se estancara. En ese sentido, ayudó mucho el desarrollo de la industria naval, que empleó nuevos avances técnicos como la máquina a vapor para mover los buques, los barcos que se iban creando para poder transportar personas y sobre todo mercadería. Esto unido a la Inglaterra aún dominaba colonialmente vastos territorios en todo el mundo, hizo que la industria lograra una capacidad de producción y acumulación de riquezas, lo que se denomina el capital, sin precedente y la dependencia de los productores de materias primas a la dinámica industrial de cada uno de estos países industrializados. En el siguiente mapa temático que ustedes pueden observar en pantalla, ustedes pueden ver ahí los territorios en los cuales se desarrolló la revolución industrial en todo el territorio europeo, cuál fue su avance, cuáles fueron los puntos claves de desarrollo industrial que se desarrollaron en Europa. Y a continuación vamos a ver las economías latinoamericanas durante el siglo XIX, todos estos procesos de industrialización, todos estos procesos de avance, de evolución industrial, de todos los procesos de la revolución industrial. Esto también afectó al territorio latinoamericano y vamos a ver cómo se dio.
Fruto de la segunda revolución industrial, el imperialismo y la mundialización de la economía, surgió la división internacional del trabajo, es decir, la especialización de un país o región mundial en la producción de cierto tipo de bienes. Los países desarrollados iniciaron el proceso de industrialización y se especializaron en la producción de bienes secundarios o fabricados, y las colonias y los países periféricos en la producción de materia prima. A largo plazo, para que este esquema funcionara, se requería necesariamente de un espacio dependiente. Esto evitó que regiones como América Latina, África o Asia se industrializaran o que tardaran mucho en desarrollar este proceso de industrialización. El desarrollo económico de América Latina durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se dio en este contexto. Además, es importante considerar que las guerras de independencia dejaron a este territorio dividido políticamente en estados nacionales, en los que se produjeron muchas luchas caudillistas que profundizaron las divisiones regionales o internas. También dichas guerras dejaron muy empobrecidos y endeudados a los nacientes países, por lo que fueron presas fáciles de los imperialismos nacientes dentro de este proceso, dentro de esta etapa de la historia. La nueva clase dominante latinoamericana quiso incorporar el desarrollo industrial y la modernización europea a su vez y su nación, pero sin estabilidad económica ni mayores recursos fue imposible que desde el Estado se llevara a cabo ese proceso. Así se optó por concesionar o consignar a empresas extranjeras la construcción de vías férreas, tendidos eléctricos. La modernización llegaba, pero se profundizaba la dependencia de los países centrales y las ganancias no se quedaban en Latinoamérica, sino que regresaban a Europa por medio de sus compañías transnacionales o consignatarias. Poco a poco la minería y el transporte fueron concesionados a empresas extranjeras, muchas veces por más de 50 años. Cabe señalar también que la construcción de infraestructura estaba vinculada con las inversiones de las compañías extranjeras y no necesariamente a la necesidad de las naciones, de los nacientes pueblos. Y en este contexto vamos a profundizar un poco más en función a qué fue y cómo se desarrolló la famosa revolución industrial. Vamos a ver, me regalan un segundito. Entonces vamos a ver todos los procesos y las características relacionadas a la evolución industrial que se dio, esta famosa revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Se conoce como revolución industrial a una época de transformación profunda y radicales en lo económico, social y tecnológico que comenzó en Europa durante el siglo XVIII, especialmente en el Reino de Gran Bretaña, y que se extendió a lo largo y ancho de Europa y de los Estados Unidos, finalizando a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los cambios suscitados en esta época fueron tan radicales que únicamente se los puede comparar con los vividos por la humanidad en el Neolítico y pueden resumirse en el abandono de un modelo agrario de comercio, trabajo y sociedad en pos de un urbano mecanizado e industrializado. La piedra angular de esta revolución se constituyó las técnicas, específicamente la aparición del ferrocarril y posteriormente de la electricidad, que modernizó las técnicas laborales y agrícolas basadas hasta ese entonces en los trabajos de carácter manual y las bestias de carga, respectivamente. Esto impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y representó un crecimiento sostenido de la riqueza y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas como nunca antes se había vivido en la historia de la humanidad. La revolución industrial suele dividirse en dos etapas. La primera, la revolución industrial, que inicia alrededor del año de 1760 con la aplicación del modelo de fabricación de textiles. Una Gran Bretaña gobernada por la monarquía liberal no absolutista, y una segunda revolución industrial caracterizada por una aceleración de los cambios producidos por las nuevas tecnologías en la sociedad europea, que inicia alrededor del año de 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el año de 1914.
Entonces aquí tenemos igual un mapa temático en relación a la revolución industrial, cómo estuvo destinado, cómo se estuvo desarrollado en cada uno de los territorios que ustedes pueden tranquilamente revisar. En cuanto a las causas de la revolución industrial, los antecedentes de la revolución industrial tuvieron que ver con el renacimiento de la cultura europea tras la Edad Media y su ingreso a la época moderna, lo cual representó una nueva valoración de la ciencia y de los saberes, ya libres del yugo de la fe, centrados más bien en la razón humana, consecuencia a su vez de la revolución científica durante el siglo XVII. Otro desencadenamiento vital fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a la revolución burguesa y al abandono del antiguo régimen. El pensamiento liberal que imperaba en las naciones de monarquías no absolutistas de la mano del espíritu del protestantismo y de la necesidad de producir los propios bienes de consumo, dada la disminución de la importación que ocasionó las guerras napoleónicas y las guerras de independencia en América Latina, condujo a la necesaria alianza entre los agricultores y los comerciantes, que ocasionaría un auge demográfico y la disponibilidad de nueva mano de obra que obviamente iba a ser utilizada en este proceso de evolución. En cuanto a las consecuencias de la revolución industrial, las consecuencias de la revolución industrial fueron tremendas e irreversibles en la historia de la humanidad, entre las que podemos mencionar las siguientes: el cambio radical del modelo de vida, nuevos modelos de transporte y el surgimiento de la ideología de izquierda. Ya vamos a ver por qué, y empieza a ver el socialismo y las ideas de izquierda a partir de la revolución industrial. Cuando hablamos del cambio radical del modelo de vida, las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas de la más. Esto incidió en el aumento de la natalidad y de la esperanza de vida, exposición demográfica, además de un notorio éxodo rural hacia, hacia las urbes, es decir, del campo hacia la ciudad. Nuevos transportes, la tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercadería y permitieron la movilidad humana a velocidades jamás sospechadas. Y por último tenemos el surgimiento de la ideología de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y de los campesinos empobrecidos marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y también el comunismo. A partir de todos los abusos, son quienes prácticamente dan origen y dan paso al el mismo capitalismo, da paso al aparecimiento del socialismo, de la izquierda, del comunismo, de la estructuración a través de los diferentes sindicatos obreros, quienes estarían al mando de todas las revueltas, justamente por buscar mejores condiciones de vida y un equilibrio entre el proletariado, el trabajador y los burgueses dueños de las grandes empresas. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el inicio de esta primera etapa, en el inicio de esta primera unidad. Por favor, sigan cumpliendo con todas las tareas, con todas las actividades que ustedes tienen planteadas en plataforma. Nosotros ya estamos prácticamente ya a 4 semanitas más, 3 semanitas más para dar por terminado este proceso educativo. Sigan presentando a tiempo todas sus actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima clase.